La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Bienvenidos a nuestra quinta sesión de este curso básico sobre las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca de los libros sapiensales o de sabiduría y de los libros proféticos. Pero antes de iniciar, quiero hacerte la cordial invitación para que si aún no te has suscrito a este canal, lo hagas, que compartas este curso con los hermanos o amigos que creas que están necesitados, que les puede servir para conocer más las Sagradas Escrituras, que nos regales también un like y que actives la campanita de notificaciones. De esa manera, nos ayudas a seguir propagando la semilla de la palabra de Dios a muchas personas. Hecha esta invitación, iniciemos con nuestro estudio para esta quinta sesión. Hablemos primero acerca de los libros poéticos y sapiensales. Este tercer grupo de escritos de la Sagrada Biblia contiene los libros que, siguiendo la orientación de las versiones griega y latina, se han transmitido en la Biblia cristiana como libros sapienciales o poéticos. A veces también son llamados didácticos o morales. Atendiendo a su forma y a su contenido genérico, se pueden clasificar en libros poéticos, como Salmos y Cantar de los Cantares, y libros sapienciales, como Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, también conocido como Sirásida, y Sabiduría. En el canon católico, vienen a continuación de los libros históricos y preceden a los libros de los profetas. No sucede lo mismo en la Biblia hebrea, en la que 5 de estos libros, pues en ella faltan Eclesiástico y Sabiduría, son transmitidos dentro del grupo denominado escritos. Estos están colocados al final, detrás de la ley, o lo que ya vimos como Pentateuco, y de los profetas. En la Biblia cristiana, en cambio, los profetas son los últimos del Antiguo Testamento porque ellos anuncian de manera más inmediata la venida del Mesías, Jesucristo nuestro Señor. El orden que siguen los libros en la Biblia cristiana responde a su pretendida antigüedad o a la época en que se sitúan sus protagonistas. Así, Job aparece el primero porque en el libro que lleva su nombre es presentado como un antiguo patriarca. Después viene el libro de los Salmos, que la tradición atribuye a David, y luego los atribuidos a su hijo Salomón. Estos son Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Sabiduría. Cierra la colección el libro de Eclesiástico, escrito por Jesús ben Sirac, un gran maestro judío de comienzos del siglo II. Vayamos ahora de manera muy sintetizada para saber y conocer de qué nos habla cada uno de estos libros sapienciales. Iniciemos por el libro de Job. Es un largo poema que se pregunta por qué Dios permite que ocurran cosas malas, incluso a aquellas personas que no han hecho ningún mal. La mayor parte del libro es un largo debate entre los amigos de Job, que piensan que Dios siempre premia a los buenos y castiga a los malos, y Job, que opina que en la vida las cosas no siempre funcionan así. Luego viene el libro de los Salmos. Es una colección de poemas o cantos religiosos, muchos de ellos atribuidos al rey David. La más grande poesía religiosa que se haya escrito jamás se encuentra en este libro. Cada vez que celebramos la liturgia, escuchamos palabras de los Salmos. Luego Proverbios, que es una colección de dichos sabios, la mayoría de ellos atribuidos al rey Salomón. Cada dicho refleja una verdad importante de forma concisa y fácil de recordar. Libro de Eclesiastés o Cogelet. Es una larga meditación sobre la vanidad de las realidades mundanas. Nada de este mundo vale la pena en sí misma, dice el autor, y lo único que puede hacer una persona buena es confiar en Dios. Libro de Cantar de los Cantares. Es el poema de amor más famoso. En él la amada y el amado hablan de su amor mutuo. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha visto en este poema una alegoría del amor de Cristo por su Iglesia. Libro de Sabiduría. Su título completo es Sabiduría de Salomón. Es un poema de alabanza a la sabiduría, con una larga sección sobre la paciencia de Dios ante la necedad humana. Luego tenemos el libro de Eclesiástico o Sirásida. Es un libro sobre cómo vivir una vida recta. El autor
narra cómo vivir en este mundo sin comprometer nuestra fe en Dios. Habiendo hablado un poquito acerca de los libros sapienciales, pasemos ahora a hablar acerca de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Los libros proféticos del canon bíblico son 16. Los 4 llamados mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 menores. La distinción entre mayores y menores obedece únicamente a razones de extensión. Mientras que cada uno de los mayores estaba escrito en un rollo de pergamino, todos los menores estaban recogidos en otro, el rollo de los 12 profetas. En el canon judío se denominan profetas anteriores los libros de la historia deuteronomista: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y profetas posteriores todos los demás: Isaías, Jeremías, Ezequiel y el rollo de los 12 profetas. En este mismo canon, al considerar los libros proféticos como enseñanza o comentario de la ley, es decir, el Pentateuco, se encuentran colocados inmediatamente después de esta y antes del grupo de los escritos. El libro de Daniel, compuesto cuando ya se había cerrado la colección de los profetas, se incluye entre los escritos. En el canon cristiano, en cambio, se atiende más a la historia de la salvación, y los profetas posteriores se consideran predominantemente orientados a un futuro esperanzador que se cumple en Jesucristo. De ahí que ocupen los últimos puestos del canon y se incluya también entre ellos el libro de Daniel, que tiene horizontes escatológicos. Tanto la tradición judía como la cristiana han tenido una especial estima de estos libros, ya que el profetismo es un componente específico del legado religioso del antiguo Israel, y en ellos se escucha la palabra de Dios dirigida a su pueblo mediante los oráculos de los profetas. Pasemos ahora a hablar de manera muy general acerca del contenido de cada uno de estos libros proféticos. Iniciemos con Isaías. Contiene algunas de las profecías más claras de todo el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. La primera parte advierte sobre las desgracias que sobrevendrán al pueblo si no vuelve al verdadero Dios. El resto del libro, redactado y recopilado probablemente durante el exilio de Babilonia, promete la redención al pueblo a pesar de haber pecado. Libro del profeta Jeremías. Es escogido por Dios para anunciar la destrucción de Judá e invitar al pueblo al arrepentimiento. Fue odiado por lo que decía. Sabemos mucho de Jeremías gracias a este libro que, a diferencia de otros libros proféticos, recoge muchos detalles de la vida del profeta. Luego tenemos Lamentaciones. Es un libro de poemas atribuido a Jeremías que lamentan la destrucción de Jerusalén. Algunos expertos creen que estos poemas fueron usados en las ceremonias litúrgicas de los judíos, celebradas sobre las ruinas del templo destruido por los babilonios. Profeta Baruc, supuestamente escrito en Babilonia por un discípulo de Jeremías, profetiza una nueva alianza con el pueblo de Israel, esta vez una alianza que será perpetua. También contiene un gran número de sabios consejos, semejantes a los que encontramos en los libros sapienciales. Profeta Ezequiel escribió su libro más o menos al mismo tiempo que Jeremías. Su obra está repleta de extrañas visiones que contienen el mensaje de Dios mediante descripciones simbólicas. Sin embargo, aun cuando anuncia destrucción, su mensaje es un mensaje de esperanza. No importa lo imposible que parezca, Dios puede hacer volver a la vida un Israel muerto. Libro de Daniel relata la actividad de un profeta judío que logra un alto puesto en la corte de Babilonia durante el exilio. El libro recoge sus profecías que, como las de Ezequiel, también aparecen en forma de extrañas visiones. A los profetas que van desde Oseas a Malaquías se les conoce tradicionalmente como profetas menores. Esto no quiere decir que su mensaje sea menos importante. Se les llama menores, de latín minor, simplemente porque sus libros son más breves. Profeta Oseas contiene no solo las palabras del profeta, sino también las vicisitudes de su matrimonio. Su mujer fue infiel, pero a pesar de ello, él la perdonó. Su matrimonio es una metáfora de la relación de Dios con Israel. Israel es infiel, pero Dios le perdona. Libro del profeta Joel anuncia el juicio terrible que ha de venir sobre Judá. Recoge también las famosas palabras que desde entonces han consolado al pueblo de Israel. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia. Joel anuncia el tiempo en que el Espíritu de Dios se derramará sobre todo el pueblo.
Profeta Amós transmite a Israel una severa llamada al arrepentimiento en el momento del máximo esplendor del reino del norte. Esto no le hace muy popular en un momento en el que todo parecía marchar bien para Israel. Sin embargo, sus terribles anuncios se hicieron pronto realidad. No obstante, también profetiza un día en el que el arruinado reino de Israel será restaurado. Profeta Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Anuncia la derrota de Edom, enemigo tradicional de Judá. Edom se aprovechó de la caída de Jerusalén, pero Dios al final hace justicia. Libro del profeta Jonás cuenta la historia de un profeta reacio a hacer la voluntad de Dios, que trata de huir cuando Dios le envía a predicar a la ciudad pervertida de Nínive. Jonás descubre que no se puede huir de Dios. El relato nos da una idea de lo duro que resulta ser escogido por Dios como profeta. Libro del profeta Miqueas pronuncia juicios contra los corruptos que aceptan sobornos y explotan al pobre. Por eso este es llamado profeta de la justicia social. También predice que vendrá un Salvador a regir Israel y que este Salvador nacerá en la pequeña ciudad de Belén. Libro del profeta Nahum predice la caída de Nínive, el centro del sangriento imperio asirio. Nínive, el imperio conquistador, será conquistado porque Dios en persona está en su contra. Habacuc, una vez más, pronuncia juicios en contra de los malvados, pero también predice bienestar para el justo que viva de fe. Libro del profeta Sofonías sobrepasa los límites territoriales de Israel y Judá para anunciar el juicio de Dios contra toda la tierra. Sin embargo, también trae un mensaje de alegría. Los juicios en contra del pueblo de Dios serán olvidados y Él os renovará en su amor. Los últimos tres profetas corresponden a la época en que algunos judíos habían regresado del exilio de Babilonia. Ageo dirige sus esfuerzos a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Reprocha al pueblo por llevar una vida de lujo mientras la casa de Dios está en ruinas. Zacarías es contemporáneo de Ageo. También trabaja en la tarea de la reconstrucción del templo. En una de sus visiones ve la llegada de un nuevo rey a Sión, humilde y montado en un pollino, en un borrico, hijo de asna. Por último, el libro del profeta Malaquías advierte a los que habían regresado del exilio que Dios no se satisface con la forma externa del culto. Los que prosperan a costa de hacer el mal no satisfacen a Dios con ofrendas de bienes robados. Predice también la llegada del mensajero del Señor, que será como un fuego de fundidor que purificará a su pueblo. Así es como llegamos al final de este episodio y también al final de los libros del Antiguo Testamento. Los espero en el próximo, en el cual vamos a hablar acerca ya del Nuevo Testamento. Y recuerda que la palabra de Dios es viva y es eficaz.